Iglesia, en muchas ocasiones nuestra vida cristiana, la carrera de la vida cristiana es parecida a este suceso. Nos caemos, nos tropezamos, nos herimos por causa de malas decisiones que tomamos. La vida es muy parecida a esto, ¿o no? ¿Quién no se ha caído y no ha tomado malas decisiones? Pero saben, tenemos dos opciones. La primera de ellas es hacer lo que la mayoría de los corredores hacen cuando esto sucede, porque no fue la primera ni la última vez. En la mayoría de las ocasiones, los corredores abandonan la carrera y se quedan a un lado, doliéndose muchísimo, haciendo conmiseración de ellos mismos, porque normalmente empiezan a llorar amargamente y ven pasar a los demás. La pregunta es, ¿qué es aquello que hace que una persona pueda tener el valor de levantarse, seguir la carrera y terminarla? Bueno, hoy vamos a intentar descubrir eso en el pasaje que nos toca estudiar, que es Hebreos, y por favor vayamos todos a el libro, la carta a los Hebreos, o la exposición a los Hebreos, como ya aprendimos la semana pasada, que más que una carta es una exposición, en el capítulo 3 y capítulos 4. El día de hoy llamamos a esta predicación, escucha hoy su voz. Y te voy a pedir un favor, hoy dispón tu corazón a escuchar no solamente mi voz, escucha la voz del Señor. Y te voy a pedir otro favor. Es complicado estar a esta hora, después de que ya desayunaron y con este rico calorcito, estar escuchando a alguien como yo. Así que, por favor, te pido, busca los pasajes, abre la Biblia, lee lo que dice allí, porque el propósito por el cual estás tú hoy aquí no es venir y escuchar al predicador. El propósito por el cual estás tú hoy aquí es para venir y escuchar la voz de Dios. Y esa está en la palabra. Así que si alguien no tiene una Biblia o no tiene un celular con una Biblia descargable ahí, por favor levanten la mano, y los chicos y los hermanos que son de mesa de bienvenida van a proveerte una Biblia. Así que por favor levanta tu mano si no tienes una Biblia para que lo puedas seguir. Ok, escucha hoy su voz. Y la idea central que hoy queremos comunicar es la siguiente: Cristo es fiel y misericordioso Hijo de Dios sobre su iglesia. Esto es una gran verdad. Él es fiel y misericordioso Hijo de Dios sobre su iglesia. Pero esto nos debe llevar a una acción. Por lo tanto, confiemos en Él y retengamos nuestra fe hasta el fin. Ese es el propósito que el autor de Hebreos está queriendo que nosotros, los que lo leamos, y su audiencia original lo pudieran entender. Así que vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6, que dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Quién es su audiencia? Personas creyentes, o por lo menos personas que han confesado fe en Jesucristo, porque les dice hermanos santos, que han sido llamados a ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Ser apartados para Dios. Dice, consideren a quién, aquel que fue enviado para mediar entre nuestra relación como seres humanos y Dios. Eso es lo que significa apóstol, que es enviado, y sumo sacerdote, que es mediador entre nuestra relación, que estaba quebrada, con Dios. Así que pongamos atención a lo que dice el versículo 2. El cual, Jesucristo,
fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Así que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Este pasaje inicia con una comparación entre Jesús y Moisés. Recordemos que la audiencia era una iglesia judía, ¿sí? Una iglesia judía de segunda generación que estaba siendo hostigada por el imperio. Y a muchos les estaban llevando a la muerte por causa de su fe en Cristo. Así que algunos estaban decidiendo volver al judaísmo y poner su confianza en la ley de Moisés, en los ritos y los sacrificios del templo, servidos por los sumos sacerdotes para poder obtener paz y seguridad. Ellos decían, bueno, si nosotros, ahora que estamos creyendo en Jesucristo, nos están persiguiendo, nos están llevando al Coliseo romano, nos quieren matar, pues más fácil, volvamos a la fe natal que tenemos, que podía convivir sin ningún problema con el imperio romano, y quedémonos allí. Por lo tanto, era necesario que esta audiencia entendiera la superioridad de Jesús sobre Moisés. En el versículo 2, la comparación empieza en una situación de aparente igualdad, porque dice, Cristo fue fiel, así como Moisés fue fiel. Sin embargo, inmediatamente el autor va poniendo las cosas en su lugar. Dice, es más exaltada la gloria que tiene Jesús, porque Él es superior. La reputación de Jesús es mayor. ¿Por qué? Porque Él es constructor de la casa de Dios. En el contexto judío, se hacía referencia a una casa, no solamente a algo que se construía como hoy en día, ¿no? Dices, ¿dónde está tu casa? Bueno, mi casa es aquella estructura de tabique y, bueno, algunos de blog y todo ese asunto, que está construida. En el contexto judío, la casa hacía referencia a una familia. Sí, por eso es que Josué, cuando finaliza su libro, él dice, yo no sé ustedes a quiénes van a servir, pero yo y mi casa, y no se refería a su casa construida, a su familia, yo y mi familia vamos a servir al Señor. Así que Dios había designado a Jesús con mayor gloria porque Él había construido, Él se hizo de una familia, se hizo de una casa, se hizo de un pueblo, al que libró del dominio de la muerte por medio de su muerte y de su resurrección. Lo acabamos de estudiar en el capítulo 1 y el capítulo 2. El dominio de la muerte, ¿quién lo tenía? Satanás. Pero Él, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, nos libró de eso. Y entonces se hizo una casa, se hizo una familia, se hizo un pueblo. Así que vamos al versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Un hijo normalmente hereda las posesiones de su padre. Moisés había sido un mediador entre Dios y el pueblo y él había participado en esta relación.
Pero Jesús tiene mayor gloria, tiene mayor reputación, tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque Él no solamente participó, Él mismo construyó su casa, su familia. No solamente porque Él nos creó. ¿Recuerdan capítulo 1? Él es creador de todo el universo. Por lo tanto, nosotros también somos su creación. Sino porque Él se creó a su casa. No todas las criaturas de Dios son hijos de Dios. Él se hizo hijos, se hizo familia, se hizo hermanos. Por eso, recuerdan capítulo 2, no se avergüenza en llamarnos hermanos. Él no fue un siervo de la casa de Dios como Moisés. Él se comprometió porque Él es el dueño de la casa de Dios. Y permítanme terminar de ilustrar esta parte con un ejemplo, una ilustración burda. Y yo sé que aquí hay niños. Niños, ¿a quién de ustedes les gusta el huevo con jamón? Levanten la mano. ¿O el huevo con tocino? Muy bien. Pregunta para todos ustedes. Dejen que contesten los niños, ¿sale? En el huevo con jamón, ¿quién pone los huevos? Tu mamá, sí, yo sé. Pero vámonos más allá. ¿Quién pone los huevos? A ver, allí que levantaron el hermano de Alexis. ¿Quién pone los huevos? ¿Nadie? A ver, los niños. Allá. La gallina, muy bien. La gallina pone los huevos. Ella participa en el desayuno porque se esfuerza y pone sus huevitos y entonces tenemos huevos. Pero ¿qué pasa con el jamón, niños? ¿Quién pone el jamón? ¿Nadie? No, ¿cómo no? Si no, no hay huevo con jamón. ¿Quién hace posible los huevos con jamón? ¿Quién? Él, sí, claro, el puerquito, el cerdito, como le quieran llamar. Al pavo, bueno, sí, está bien. El pavo. También en algunos casos, dependiendo de qué sea. Ahora, la gallina participa poniendo los huevos, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero el cerdito no solo participa, el puerquito está sumamente comprometido. ¿Por qué? Porque para que exista el huevo con jamón, el cerdito tiene que morir. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús no solamente participó como siervo para hacerse hijos, para hacerse una casa, para hacerse una familia. Jesús estaba comprometido. ¿Por qué? Porque puso su vida para hacer esta casa. La creó. Se desvió esta casa, pero la rescató por medio de su muerte y obtuvo la victoria por medio de su resurrección. Puso su vida y la volvió a tomar. Ay, ya se me apagó. Perdón, ya se me apagó la cosa esta. Así que Moisés no era igual que Jesús. Cristo es superior a Moisés porque Él es constructor y es el Hijo, dueño, heredero, fiel de la casa de Dios. Vayamos ahora al segundo punto que queremos tener el día de hoy. Así que, ante esta declaración, tengamos cuidado de apartarnos del Dios vivo por causa de nuestra incredulidad y por causa de nuestra dureza de corazón. Vamos a los versículos 7, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, fíjense, esto es muy fuerte. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que es Dios, Dios mismo está diciendo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que, por favor, tengan cuidado, hermanos.
Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta porción del libro de Hebreos está tomada directamente del Salmo 95. Salmo 95 está repitiendo, este salmo fue escrito por David, el rey David, y él está justamente a su vez haciendo referencia a lo que había pasado en Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo había sido librado de parte de Dios y por medio de sus maravillas había salido de Egipto y habían llegado al desierto, y llegaron al desierto y no había agua. Y entonces, ¿qué sucedió? ¡Ay, Moisés! ¿Para qué nos trajiste aquí? Allá por lo menos teníamos comida y agua, y aquí ni siquiera agua tenemos. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Y entonces el Salmo 95, versículo 8 dice: no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Esto había pasado ese día. Cuando sus padres, dice versículo 9, por favor vayan al 95, Salmo 95, versículo 9 dice: cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque ya habían visto mi obra. El corazón de incredulidad de parte de ellos era muy grande. ¿Por qué? Porque estaban viendo las cosas desde su perspectiva y habían dejado de confiar en lo que Dios estaba haciendo, en el plan eterno que Él tenía, en su voluntad revelada, que les había dicho que iban a salir y que los iba a llevar a una tierra prometida en donde les iba a dar reposo. Pero vean lo que dice el versículo 10. Dice: por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: ciertamente no van a entrar en mi reposo. Por 40 años me repugnó. ¿Qué es algo que es repugnante? Es algo despreciable, ¿no? A ver, papás y mamás que han cambiado a sus pequeños, y cuando abren el pañal, llega ese hermoso olor. ¿Cómo hacen? Nomás porque eres mi hijo. El pueblo había repugnado al Señor. El pueblo lo había menospreciado. Este pasaje también está basado en lo que había sucedido en Números 14, versículo 2. Dice Números 14, 2: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto, pero nos has traído acá. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida. Dice: nos hubieras dejado allá en Egipto. Dice: ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Y entonces murmuraban contra Moisés y se rebelaban en contra de la autoridad de Moisés y se querían regresar. Y el Señor dijo: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué es el desdén? Exactamente, eso es el desdén. ¿Qué pasa con una persona que sufre un desdén de parte de otra? ¿Cómo se siente? Se siente mal. ¿Qué es el desdén? Es un desprecio. Eso es lo que había hecho el pueblo. De hecho, en las traducciones Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente, cambia esta palabra por menosprecio. Me menospreciaron, me hicieron menos, no creyeron en mí. Martín Lutero, en su comentario a la carta de los Hebreos, dice que alguien confía en una persona porque sabe que esa persona es capaz de cumplir sus promesas.
Además, tiene el carácter de no defraudar a nadie cuando ha interpuesto su palabra. Piénsenlo, tiene razón. ¿Por qué confías en X persona? Y ponle un nombre. Ponle el nombre de una persona en la que tú confíes. ¿Por qué confías en ella? Bueno, Martín Lutero dice, además, cuando alguien confía en una persona, le honra. ¿Sabes por qué le honras? Porque sabes que esa persona tiene el poder de cumplir su palabra. Y eso es justamente lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel. Lutero también dice, la peor ofensa, en cambio, a una persona es no creerle, es desconfiar en él, pues aún sabiendo de lo que es capaz de hacer, uno lo menosprecia y prefiere poner su confianza en algo o en alguien más. Iglesia, piénsenlo, tú y yo no somos tan diferentes a los hebreos. Tú y yo no somos tan diferentes a ellos. Porque a pesar de que confesamos la fe en Jesucristo, muchas veces en la vida diaria, en la carrera diaria, menospreciamos al Señor cuando no le creemos. No creemos que Él es suficiente para nosotros. Y entonces nos volcamos atrás de otras cosas en las cuales podemos pensar que podemos obtener la felicidad, la paz, el bienestar, el placer. Y somos incrédulos. Así que el versículo 13, acompáñenme al versículo 13 del capítulo 3. Dice, así que cuando esto pase, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Y por ahí un presidente siempre decía, hoy. Hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque hay un énfasis de decir hoy. Hoy, por favor, te voy a exhortar. Estás aquí para escuchar la exhortación, no solamente de parte de Dios, sino ahora la invitación es que abras tus oídos al pueblo de Dios y escuches la exhortación, porque el pueblo de Dios te va a exhortar cuando estés mal, cuando tú te estés apartando y estés mostrando incredulidad. Tu misma familia, si son pueblo de Dios, si son creyentes, te van a exhortar. Tu esposa te va a exhortar, tu esposo te va a exhortar, tus hijos te van a exhortar, al menos las mías constantemente lo hacen. Te exhortan, ¿por qué? Porque vayan en contra de tu autoridad como padre, sino porque se están dando cuenta que su padre está teniendo un corazón de incredulidad y se está apartando del camino del Señor. Así que exhortémonos todos los días mientras todavía se dice hoy. Porque fíjense, no sea que alguno de ustedes endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado nos engaña. El pecado nos engaña. ¿Por qué? Porque nos creemos la mentira de que el placer instantáneo es mejor que serle fiel al Señor. Porque creemos la mentira de que la satisfacción que nos brinda un puesto de trabajo, un lugar o un estatus, dinero, ponle el nombre, un deporte, la realización, lo que tú quieras, ponle el nombre que quieras. Pensamos que eso es donde podemos tener nuestra seguridad y nuestra satisfacción. Y nos engaña, y el pecado nos lleva de un pecado a otro pecado, y entonces mentimos, y entonces somos infieles, y entonces hacemos cosa tras cosa que nos lleva a nuestra destrucción. El pecado te ha engañado. Porque somos, hermanos, somos hechos participantes de Cristo. Así que retengamos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Y cuál es el principio de nuestra seguridad? De que Cristo es suficiente. De que Cristo es confiable. De que Cristo es la respuesta a tus necesidades. De que en Él puedes hallar el deleite y la paz y la seguridad. Versículo 15. Por lo cual se dice, y va segunda vez,
Ojo, cuando en la Biblia las cosas se repiten, es porque es importante. Segunda vez, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Números capítulo 14, por favor, por causa del tiempo no vamos a buscar todos estos versículos, pero lean en sus casas Números capítulo 14. Nos dice en los versículos 22 y 23 que el pueblo de Israel puso a prueba 10 veces al Señor. Cuando llegó este momento en el que estaban a punto de entrar a la tierra prometida y decidieron no creerle. Y entonces el Señor dice que juró a sus padres que ninguno de ellos, de esa generación, vería la tierra prometida, porque lo desdeñaron. Así dice la palabra de Dios. Lo desdeñaron, lo menospreciaron, lo rechazaron, no quisieron creerle. Por tanto, queridos hermanos, capítulo 4, versículo 1, temamos, porque la incredulidad tiene consecuencias. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque sí, venimos y confesamos que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Levantamos las manos cuando cantamos, pero alrededor de la semana llevamos una vida que pareciera que no lo conociéramos. Y hacemos nuestra voluntad en lugar de hacer su voluntad. Y vivimos como si no lo conociéramos en lugar de vivir como hijos, como parte de su casa. Y buscamos todo aquello que persigue el anhelo de nuestro corazón. Así que temamos, porque versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas noticias, las buenas nuevas, como también se les anunciaron a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no oír, acompañada por la fe en los que la oyeron. Si tu fe es una fe de palabra, no sirve, no salva, no santifica. Por eso es que Santiago dice que la fe va acompañada ¿de qué? De las obras. No porque sean necesarias las obras, sino porque es una consecuencia de nuestra fe. Vivir conforme a su voluntad. La fe sin obras está muerta. No sirve. ¿Por qué? No porque sean muy buenas las obras, que a veces la verdad es que nuestras obras se quedan muy cortas. Pero ¿por qué son importantes las obras? Porque son el resultado de que hay fe. Es la comprobación de que hay fe. Así que vamos al tercer punto de esta mañana. Cuidémonos de no despreciar al Señor para no quedarnos fuera de su reposo. ¿Qué es el punto 3? El reposo de Dios para su pueblo es un reposo sagrado y eterno. Versículo 3 del capítulo 4, por favor, acompáñenme. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios
es de una palabra. Y dice, el que cree en mí, entra en mi reposo. El que no cree en mí, queda fuera de mi reposo. Pero dice el versículo 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. ¿Cuál es este reposo? Veamos, vamos todos juntos. ¿De qué habla el Señor cuando se habla de reposo? Dice el versículo 4, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. Hoy, segunda vez que lo repite, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, tercera ocasión en la que va a decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Iglesia, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si endureces tu corazón, irás detrás de tus ídolos y abandonarás la carrera. Abandonarás la carrera porque te vas a conmiserar de tus heridas, porque te vas a conmiserar de los tropezones, porque vas a ir atrás del placer, porque vas a ir atrás de la infidelidad y entonces vas a ser víctima de tus decisiones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Aquí podemos ver 3 momentos en la historia bíblica en la que se habla de reposo. El primer reposo, el que tuvo Dios en el séptimo día, cuando descansó de sus obras. Y cuando se habla de descansar, no necesariamente es porque Dios se haya cansado. Dios no se cansa, pero Él se dedicó a hacer otra cosa. Dejó de crear, ¿para qué? Para contemplar su obra y ver que era buena. Entonces, cuando en la Biblia se habla de reposo, es cuando Dios hace todo, pone todo el ambiente, ¿para qué? Para relacionarse con su creación. Y es por eso que en Edén teníamos una relación perfecta con Dios, los seres humanos. Pero se rebelaron y no le creyeron y escucharon la mentira del diablo, esto es mejor. Y entonces vino la consecuencia y nos separamos de Dios. La segunda parte en la historia bíblica donde se habla del reposo es justamente estos pasajes en donde el Dios les dijo, los voy a sacar de Egipto para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y en parte cuando llegaron ahí, no esta generación, sino sus hijos, porque ahí en Números 14 vemos que Dios dijo que los hijos, aquellos a quienes ellos habían dicho que iban a hacer el botín de guerra de los que habían ocupado, porque llegaron a la tierra prometida y dijeron, ya llegamos, y entonces ven que la tierra está ocupada por gigantes y está ocupada por pueblos más poderosos, súper armados, a los que iba a ser muy difícil de vencer humanamente. Y no le creyeron y entonces dijeron, mis hijos van a hacer botín de esto. Y entonces dijo, esos hijos son los que van a ocupar la tierra prometida. Y cuando Él lo cumplió, porque sí lo cumplió, ellos tuvieron parte de la promesa. Pero dice ahí el versículo 8, si ese hubiera sido todo el reposo del cual se habla, no hubieran descansado de sus obras. Porque si bien descansaron de la guerra, la verdad es que su confianza fue de mal en peor y por eso llega el libro de los Jueces en donde el pueblo hacía lo que quería. Y volvieron a dudar del Señor y volvieron a sufrir sus consecuencias. Así que, hermanos, vamos al versículo 10 del capítulo 4, dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras.
el reposo de Dios es un reposo sagrado y eterno. ¿Por qué es sagrado? ¿Qué es algo sagrado? Algo que viene del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro es algo que es alcanzable, algo que está totalmente accesible a nosotros. Papá, Dios es nuestro papá. El que cree en Él tiene una nueva relación. Ese es el reposo del cual está hablando. Estoy poniendo todo para poner justamente comprometido a través de mi muerte, de mi resurrección, para que tú y yo podamos volver a tener esa relación, padre e hijo. Pero que estás en el cielo. Él no deja de ser el Dios de los cielos, el Dios de la creación. Algo sagrado es algo que está en la tierra, pero que viene del cielo. Por eso dice que Él trasciende los cielos. Es un Dios trascendente y al cual podemos alcanzar. Ese es el reposo de Dios. Una comunión íntima con el Señor. Y es eterno. No es un reposo temporal como el que dio Josué. Es un reposo que es para siempre. Así que vayamos a el versículo 11 del capítulo 4 que dice, desde el versículo 10, Él mismo ha reposado de sus obras. El reposo de Dios es un reposo en el cual nosotros podemos descansar. Porque no son necesarias nuestras obras. No son necesarias nuestras obras para alcanzar ese reposo. Dios, como dijimos, se comprometió, murió y proveyó todo. Pero ahora miren lo que dice el versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y de repente aquí como que encontramos como una contradicción. Entonces el reposo es descansar de nuestras obras, pero en el versículo 11 nos dice esforcémonos. Recordemos, estuvimos estudiando acerca de la serie elemental. ¿Qué es necesario que nosotros pongamos para nuestra justificación? ¿Qué es necesario que nosotros pongamos para nuestra justificación? ¿Nuestras obras? Nada. Dios ya lo hizo todo. ¿Qué es necesario que nosotros pongamos para nuestra santificación? La fe. Al menos la voluntad de querer esforzarnos, y a eso se está refiriendo aquí, este equilibrio entre confiar completamente en el Señor, que Él nos va a dar ese reposo, pero que en esta carrera nosotros nos tenemos que esforzar. ¿Cómo? Creyendo en que Él nos puede ayudar para lograrlo. ¿Qué fue lo que hizo a este hombre terminar su carrera? Un espíritu de querer llegar a la meta. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a llevar a cumplir la meta, a estar en la carrera, a no abandonar la carrera y cumplir la meta? Un espíritu que viene de parte de Dios, que es sagrado y que va a estar con nosotros para siempre, para cumplir su promesa de que un día nosotros seremos glorificados juntamente con Él y que estaremos para siempre con el Señor. ¿No te da alegría saber que no estás solo en esta carrera? Por lo tanto, y el último punto de esta mañana es, retengamos nuestra fe dependiendo de nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Iglesia, lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, es palabra de Dios. La advertencia es palabra de Dios. Y su palabra es viva.
y puede penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y Él puede desnudar toda intención, todo pensamiento, lo que estás pensando en este momento acerca del que está predicando, acerca de lo que se está diciendo, acerca de su propia vida. Eso que estás pensando, Dios lo está desnudando y Dios te lo está llevando ahí porque su palabra es viva y eficaz y no hay ninguna cosa que pueda ser oculta ante sus ojos. Él sabe con qué estás batallando. Él sabe con qué te estás rindiendo en la carrera. Él sabe las pruebas que estás teniendo, el dolor que tienes. Él sabe lo harto que estás de tu esposo y de tu esposa, de tus hijos. Él sabe lo harto que estás de tu jefe, de tu jefa. Él sabe lo difícil que ha sido este tiempo por el cual estás pasando. Él sabe el desánimo que tienes y las ganas que tienes de tirar la toalla. Él sabe tus pecados. Él sabe cómo te ha engañado el pecado y ha sido de pecado en pecado, de mentira en mentira, de infidelidad en infidelidad, de todo aquello que te está engañando y te está destruyendo, te está carcomiendo en vida. En Números 14, cuando Dios decide que esa generación no iba a entrar al reposo del Señor, dice Números 14, 39, que el pueblo lloró mucho y se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte y dijeron: aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho porque hemos pecado. Lloraron y subieron y dijeron: hemos pecado. Aceptaron su pecado. Pero miren lo que dice el versículo 42, dice: no suban, les dijo Moisés, no sea que sean derribados delante de sus enemigos, pues el Señor no está entre ustedes. Y en el versículo 44 esto me impactó. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. La palabra de Dios te está llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuál es el resultado de un corazón endurecido? La necedad, el querer tomar atajos, el decir: ay, pues ya, sí, pequé, pero ya, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Le dijeron: no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Y qué hizo? Quisieron tomar la tierra por su propia mano. Quisieron tomar la tierra y quisieron vencer a los amalecitas sin el Señor. Y la consecuencia fue muerte. Y la consecuencia fue dolor. Y la consecuencia fue 40 años de vagar en el desierto hasta que todos ellos murieron. Es por eso que la invitación de Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios entiende, porque no solamente es superior a Moisés porque Él construyó a su pueblo, sino que además Él es fiel para mantener fiel a su pueblo. Y cuando esté a punto de abandonar la carrera, puedas acudir confiadamente al trono de la gracia, donde vas a tener el pago por tus pecados, misericordia.
misericordia y ayuda oportuna para seguir adelante. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y ven a Jesucristo en fe, porque nadie se puede acercar a Dios sin fe. Hermanos, Cristo es fiel y misericordioso, porque Él provee todo para su iglesia. Así que por esa verdad, confiemos en su suficiencia y aferrémonos a su voluntad hasta las últimas consecuencias. Porque a veces queremos orar por la voluntad de Dios y Él nos dice no, y nos aferramos a nuestra voluntad y no a la suya. Aférrate a la fe. Él puede llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria, no porque tú puedas hacerlo solo, sino porque Él ya lo ganó por ti.